¿María tuvo más hijos o se mantuvo virgen para siempre? Hoy, en El Adorador que Dios Busca, hablaremos de ese tema. Dios te bendiga. Me siento con autoridad en hablarte del catolicismo y lo conozco muy bien. Yo era un fiel católico que cada domingo asistía a la misa. Iba a una escuela llamada La Inmaculada, una escuela privada por cierto. Todos los lunes en ese lugar teníamos misa en la iglesia que se encontraba en el predio, llamada San Francisco de Asís. Todas las semanas teníamos catecismo. De niño fui bautizado en la iglesia católica, o mejor dicho, cuando estaba recién nacido. Después, cuando crecí, hice la primera comunión. Confesaba mis pecados al cura, recibía clase de catecismo y trataba de cumplir con los 10 mandamientos. Rezaba a la Virgen María y me encomendaba a ella. Le rezaba a los santos, a todos los santos que conocía. Me arrodillaba a las estatuas, hacía promesas a los santos, subía escaleras de rodillas como un acto de sacrificio para recibir respuesta. Le pedía a algún familiar muerto que me ayudara en situaciones difíciles, rezaba el rosario, el Ave María y pedía a Dios que los difuntos salgan del purgatorio. Y creía todo lo que la Iglesia Católica me enseñaba. Era una obediencia ciega a sus enseñanzas. Pero nunca traté de averiguar por mí mismo que si lo que me decían era verdad o si concordaban con la Biblia. Lo que la Biblia enseña acerca de Jesús, acerca de Dios, acerca de la salvación, acerca de la redención. Pero un día mis ojos fueron abiertos y pude ver la verdad. Mi deseo es que usted conozca y entienda las enseñanzas de la Iglesia Católica y las compare con la verdad y de las enseñanzas de la palabra de Dios que están en la Biblia. Toda la verdad está aquí. Una de las preguntas más comunes que se hacen las personas ¿son salvos los católicos? Esta es la pregunta más difícil de responder. Es imposible hacer una declaración universal sobre la salvación de todos los miembros de cualquier denominación cristiana, de la que sea. No todos los bautistas son salvos, no todos los pentecostales son salvos, no todos los presbiterianos son salvos, no todos los luteranos son salvos. Y tampoco no cualquiera que dice que es cristiano es salvo. La salvación es determinada por la fe personal solamente en Jesús para salvación. No por los títulos o identificación denominacional o porque soy evangelista o soy un pastor. A pesar de las creencias antibíblicas y las prácticas de la Iglesia Católica Romana, hay creyentes genuinos que asisten a las iglesias católicas. Hay muchos católicos romanos que genuinamente han depositado su fe solamente en Jesucristo para la salvación. La Biblia tiene un impacto en donde quiera que es proclamada y en donde quiera que es predicada y enseñada. En Isaías 55:11 la Biblia dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Los cristianos y católicos permanecen en las iglesias católicas por la ignorancia de lo que la Iglesia Católica es realmente, por una tradición familiar o también por presión. La Iglesia Católica lamentablemente aleja a mucha gente de la fe genuina y relación con Cristo por sus enseñanzas, las creencias, las prácticas no bíblicas de la Iglesia romana. La Iglesia romana no es la iglesia que estableció Jesucristo. Esto lo dejamos aclarado en el video que pusimos hace unos días atrás. A pesar de que las palabras de Jesús, en Marcos capítulo 7, versículo 9, fueron dirigidas a los fariseos, ellas describen con exactitud a la Iglesia Católica Romana. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Poner la iglesia sobre Cristo o sobre las Escrituras es caer en el autoritarismo dogmático de la iglesia. Esto lleva a tiranizar
a un pueblo sencillo. Esto mismo sucede también en algunas iglesias evangélicas cristianas. Pastores y evangelistas que han enfocado más en la obra y el templo del Señor que en el Señor de la obra. Han encadenado usando manipulaciones de miedo y amenazas contra los feligreses, contra los mismos miembros de la iglesia. Pero hoy hablaremos de la doctrina de la Iglesia Católica, de la Iglesia Católica Apostólica Romana. La pregunta es, ¿María fue siempre virgen? Voy a hablar primero lo que los católicos piensan y después vamos a hacer una respuesta bíblica. Los católicos creen que María permaneció virgen para siempre y nunca tuvo más hijos. Pero eso no es la verdad. ¿Qué dice la Biblia? Para los cristianos es de poca importancia si María tuvo o no otros hijos. Sin embargo, no deshonramos a María al creer lo que la Biblia realmente dice. María era virgen cuando el Espíritu Santo puso a Jesús en su vientre. Sin embargo, después de que nació Jesús, ella y su esposo José, tuvieron relaciones maritales normales y a consecuencia nacieron otros hijos. Vemos lo que la Biblia dice. La palabra del Señor nos enseña y nos dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado y recibió a su mujer y no la conoció. Esto significa que no tuvo relaciones con ella hasta que parió a su hijo primogénito. Escuche bien esa palabra, la palabra primogénito. Y llamó su nombre Jesús. Eso se encuentra en Mateo capítulo 1, versículos 24 al 25. José tuvo relaciones maritales como cualquier matrimonio. Si no tuvieron hijos, la palabra primogénito es por demás en este texto. No sería de más. No se habla del hijo mayor de una familia, si no hay más de uno. Por eso la Biblia habla del hijo primogénito. No hay una base bíblica para pensar en la perpetuidad de la virginidad de María. Los evangelios sinópticos mencionan y hablan de los hermanos de Jesús. En Marcos capítulo 6, versículo 3, la Biblia dice, refiriéndose a Jesús, ¿no es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. El Evangelio de Juan da registro de una profecía cumplida del libro de los Salmos en el mismo Señor Jesús. Jesús nos dice que Él tiene hermanos y hermanas físicas. En el Salmo capítulo 69, en el versículo 8 y 9, dice, he sido extraño de mis hermanos y extraños a los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa. ¿Por qué era él extraño a los hijos de su madre? ¿Por qué sus hermanos no creían en él? Esa es la simple realidad. Porque dice la Biblia en Juan capítulo 7, versículo 5, porque ni aún sus propios hermanos creían en él. El apóstol Pablo vio a Jacobo, hermano del Señor. Dice, más a ninguno de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 1, versículo 19. La religión católica dice que la palabra hermano debería ser traducida como primo, pero es erróneo de nuevo. La palabra primo se halla claramente en la Escritura y eso es lo que significa. Hermano es hermano y primo es primo. He aquí, dice la Biblia, Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido hijos en su vejez. Y este es el 6º mes a ella, que es llamada la estéril. Lucas capítulo 1 en el versículo 36. También la Biblia dice, y oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho con ella grande misericordia y se alegraron con ella. En Lucas capítulo 1, versículo 58. Juan y Jesús eran primos. El Mateo 12 del 46 al 47 dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos.
El pueblo da incluso hasta los nombres de sus 4 hermanos y dan referencia que Jesús también tenía hermanas. Parece extraño que citara los nombres de unos primos cuando se está tratando de identificar al Señor con sus familiares inmediatos. En Marcos capítulo 6, en el versículo 3, la Biblia dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. En Juan capítulo 2, en el versículo 12, dice: después de esto descendió a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. También en Juan capítulo 7, en el versículo 3, la Biblia dice: y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. En el versículo 5 del mismo capítulo también hace esta referencia, porque ni aún sus hermanos creían en él. En Hechos capítulo 1, versículo 14, la Biblia dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí María está en el aposento alto en el día de Pentecostés. Creo que María era más pentecostal que católica. Bueno, 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 5 dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Por qué quiero darle todos estos pasajes bíblicos? Quiero dejarle saber que la Biblia es tan clara y específica que ella lo enseña. Pero lamentablemente el sexo en esta teología no ha sido bien visto por algunos como algo sagrado, algo saludable, algo provisto por Dios. Entonces, a María, como portadora de Dios, hemos querido conservarla virgen eternamente, porque no la queremos teñir de una relación sexual. Pero en realidad, el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4, nos habla de que el lecho sea conservado sagrado. El lecho matrimonial es sagrado y honroso ante los ojos de Dios. La concepción es una de las bendiciones de Dios. Es algo sagrado y es santo. Tener a María como portadora de Jesús y luego tenerla teniendo relaciones matrimoniales con José no crea ningún conflicto teológico. No viola ni violenta ningún principio de santidad. Y quizás si logramos ver todas esas cosas de esa manera, aquellos que han tenido dificultad en pensar que María tuvo otros hijos y Jesús otros hermanos, pudieran vencer finalmente la dificultad que han tenido en su mente de concebir tal cosa. Pero la realidad es que la palabra de eso, la palabra del Señor lo habla bien claro. Yo creo que sería una bendición poder pensar en María como alguien que tuvo más hijos, porque ciertamente la palabra de Dios dice que los hijos son una bendición del Señor. A María, mi amigo y mi amiga, la honramos y la respetamos, porque Dios la escogió santa y virgen para traer al mundo al Salvador, pero no la adoramos. Por eso tampoco no la veneramos. En el próximo video hablaremos de eso. María como mediadora. No te olvides de suscribirte y compartir estos pequeños estudios. Quizás sea de bendición para alguien. Dios te bendiga. Te habló Luis Román.